Dice la Biblia así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, o él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, hermana, siéntese en esta hora. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Quiero que pongamos atención a la palabra de Dios, como siempre, ¿verdad? Aleluya. La palabra de Dios es nuestro sustento. Amén. La palabra dicha por Dios es nuestro sustento. Mientras el cristiano quiera oír palabra de Dios, cuando una mujer, un hombre cristiano quieren oír palabra de Dios, eso quiere decir que se quieren sustentar en ella. Amén. Amadas hermanas y hermanos, dice la Biblia que el tentador llegó a Jesús cuando él había ayunado 40 días y 40 noches. Después de que él había ayunado, se le apareció el diablo tentando a Jesús. Y como el diablo, hermanos, es tan terrible y tremendo, el diablo quiere, hermanos, desconcertar a los cristianos. Y en este caso Jesús nos iba a dejar desconcertar, hermano, o desconectarse de Dios, porque había llegado el diablo. Jesús sabía y conocía las artimañas del diablo. Una de las cosas, amados hermanos, que Jesús en ese momento estaba como hombre. La Biblia dice que fue tentado. Óigame, después de haber ayunado, el diablo se aprovechó y dijo: voy a ver si este hombre, porque Jesús era hombre, ¿verdad? Le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aleluya. Ignoraba el diablo el poder de Dios. El diablo ha ignorado el poder de Dios. Aleluya. El diablo siempre ha querido ganarle a Dios. ¿Y cómo, hermano? Si Dios es Dios y es todopoderoso, es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos alaban a Dios, a su nombre? Aleluya. Quería, hermanos, desafiar a Dios el diablo. Pero Jesús salió con algo, hermanos, que ahora nos sirve a nosotros. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, los cristianos, nuestra comida no es espiritualmente, no es la comida terrenal. Nosotros, nuestra comida es la palabra de Dios. Y el que oye palabra de Dios se sustenta con la palabra de Dios. Y donde hay palabra de Dios, el cristiano que tiene sed de oír palabra de Dios, ese cristiano va a estar bendecido. Pero cuando el cristiano deja de oír palabra de Dios y oye la voz del diablo, palabra del hombre, palabra del diablo, hermano, no va a poder sostenerse. Nos sostenemos en la palabra de Dios, que en ella hay promesas, que en ella hay vida, en ella hay bendición. La palabra de Dios. Alaban a Dios, iglesia.
No solo de pan vivirá el hombre. Fue la respuesta de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos puede decir Dios? ¿Solo algo bueno? Amén. Las personas pueden decirlo cualquier cosa y pueden hablar de usted, pueden decir lo que quieran o puede hablar bonito, pero no es como la palabra de Dios nunca, porque la palabra de Dios es palabra inspirada, palabra que ayuda, palabra que fortalece, palabra que consuela. La palabra de Dios nos ayuda a vivirla. A su nombre es la palabra de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hablando de la palabra, dando una palabra a los efesios, les dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso tiene poder, esa palabra tiene poder, porque el diablo, óigame, porque Pablo sabía que habían acechanzas del diablo, pero les dijo: óigame, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo en la palabra hay fortaleza, en la palabra de Dios que es viva, en la palabra de Dios que da vida también. A Él sea la gloria, a su nombre. Todos aquellos que escuchan palabra de Dios oyen la palabra de verdad. Esta palabra escrita, hermano, es cierto que esta palabra aquí se ve en un papel normal. Aquí está en un papel, mire, blanco, letras negras. Aleluya. Se ve normalmente, pero esto no es como lo que escriben los hombres. Esto no es como un relato de un hombre, y eso es, hermano, para algunos leen libros y esos libros de testimonio, estoy hablando mundanos, de personas mundanas que escriben, hermano, lo que ellos han sido, y empiezan a decir, hermano, y sacan alguna referencia de algo, pero esta palabra no tiene referencia de hombre. Esta palabra viene de la boca de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta palabra no es referente de un hombre. Esta palabra viene de la boca de Dios. A su nombre, de la boca de Dios. Si el Señor dice que te va a ayudar, te va a ayudar, hermano. Solo es que tú te propongas, solo es que tú recibas esa palabra. Si la palabra dice que te va a consolar, Dios te va a consolar. Si la palabra dice que Dios sana, Dios puede sanar y sana. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. ¿Sabe por qué nosotros a veces no, hermanos, a veces como que no creemos a la palabra? Porque está dicha. El problema es que no la ponemos por obra. ¿Sí? Si la pusiéramos por obra, esta palabra, si la pusiéramos por obra esta palabra, hermano, nosotros estuviéramos más bendecidos. Alaban a Dios. Muchas cosas, yo no digo, hermano, que andemos mal, pero hay cosas que debemos de creerle a Dios más que a los hombres. Amén. Debemos creerle a Dios más que a los hombres. Hay quienes, hermano, en vez de ir a la palabra porque tienen un problema mental, dicen ellos, se van a un psicólogo. Hermano, un psicólogo estudia para ver qué le estudia a usted en su mente. Su mente solo se la conoce Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se va a un psicólogo y va a ver qué es lo que está pasando. Hay trauma, hay problemas, hay alguna situación. ¿Por qué hace tal cosa fulano? Es porque no oye la palabra de Dios. El que oye la palabra, hermano, va a hacer algo el Señor en su vida. Amén, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por el oír viene la fe, y la fe es oír la palabra de Dios. ¿Sabe dónde está ese versículo? En Romanos 10:17. Por el oír viene, no, sí, la Biblia dice la fe,
y por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué no la leemos mejor? Para decirlo así como está ahí, escrito en la Biblia. Romanos capítulo 10. Aleluya. No soy muy bueno en mi memoria yo, pero la palabra que está escrita. Gloria sea al Señor. Mire cómo dice la Biblia. 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted no está hoy escuchando un discurso de un político. Usted está escuchando la palabra de Dios. Usted no está escuchando lo que dice el pastor, por lo menos de él. Usted está escuchando lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Alaban a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Entonces el tentador llegó, Jesús se le responde y le dice: escrito está. ¿A qué se refirió el Señor? A la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristiano que no deja de oír palabra de Dios, no se va a apartar de Dios. Cristiano que deja de oír palabra de Dios, se va a apartar de Dios. Amén. Usted tiene que oír la voz de Dios. Es más, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Amén. Así habla Juan en el capítulo 10. Aleluya. Amados hermanos, si usted, escúcheme, ¿qué pasa cuando usted escucha algo mundano, como decir una música todos los días? Usted va a estar, hermanos, en un momento va a hacer o cantar lo que esa música dice. Escuche usted una música mundana que hermano, en la mañana, mediodía, en la tarde, eso se le va a meter tanto en su mente y en su corazón, que después va a salir cantando la música mundana. Ahora cante a Dios usted todos los días. Usted va a querer cantar a Dios. Amén. Usted, hermano, por eso que un cristiano no debe de escuchar música mundana. Amén. No debe de escuchar música mundana, porque un cristiano que escucha música mundana, eso tiene en el corazón, y él va a querer, hermano, por un momento va a querer cantar aquello. ¿Por qué? Porque eso escucha. Y si tú solo escuchas palabra de Dios, tú quieres oír la voz de Dios. Amén. ¿Sabe por qué se viene al culto? Por alabar a Dios. Pero la palabra es lo que sustenta nuestra vida, porque ella permanece para siempre. El canto sale de usted y dejó de cantar y ya no canta Dios. En el momento que dejó de cantar, ya no pronunció un canto, ya Dios, ya no usted no canta a Dios, pero la palabra va sembrada en nuestro corazón. La palabra va sembrada en nuestro corazón, y si esta palabra va sembrada en nuestro corazón, va a dar fruto. Amén. Va a dar fruto. ¿Por qué? Porque la palabra nunca regresa vacía a Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la que sustenta nuestras vidas espirituales. La comida material es para sustento del cuerpo. Pero al final el sustento del cuerpo, o cuando el cuerpo, hermano, ya no coma, o cuando se enferma no come, entonces puede llegar a debilitarse, o por ende puede morirse, ¿verdad? Sí, pero la palabra de Dios no. Por eso un cristiano no debe de dejar de congregarse. Porque cuando usted viene a un culto, una palabra, sea cual palabra sea, como sea que venga la palabra, esa palabra va a ayudar a su vida. Amén. Sí. ¿Sabe por qué Habacuc dijo en el capítulo 3, verso 2? Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu
y temí. Es la palabra que nos hace temer a Dios. La Biblia dice qué cosa es pecado. Entonces Dios nos habla que aquello es pecado. Si no estuviera la palabra, nosotros agarráramos el pecado. Pero la palabra dice tal cosa es pecado. Entonces, es pecado, no lo hacemos. Amén. No lo hacemos porque es pecado hacer el pecado. Claro. Sí, entonces es la palabra que nos hace apartarnos del pecado. Dice la Biblia, sin santidad. ¿Por qué vivimos santidad? Porque allí dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad. La Biblia dice tantas cosas, hermano. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida consagrada está en la palabra. La palabra, hermanos, la palabra dice: no chismearás. Ahí dice un versículo, el chisme habla la Biblia. Entre vosotros, va. Así dice la Biblia. Entonces, el que es chismoso o chismosa, ¿por qué chismea? Porque la palabra no llegó a su corazón. Amén. Aleluya. No hay una servidora que me ayude. Allá ve. Hermanos, necesitamos oír la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que ame a mi hermano. ¿Dónde está eso? En la palabra. O sea, es la palabra de Dios que me ayuda, me sustenta, me enseña. Es la palabra. Amén. Así como el estudio hace a muchos terrenalmente sabios para las cosas terrenales, así nos hace sabios a nosotros la palabra. Dice, mira, escucha esto. Dice la palabra. Dice la palabra. Dice: lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, eso haced vosotros con ellos. ¿Sí? Es bíblico. Entonces, es la palabra que a nosotros nos enseña. La palabra dice: de toda palabra ociosa, ya no de la palabra, o sea, ya no es de hablar la palabra, sino ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en aquel día. La palabra de Dios dice: oiga, de toda palabra corrompida que hable el hombre, un día dará cuenta. Que no salga de vuestra boca palabra corrompida, sino lo que sea la palabra, que sea edificación para los que oyen, porque es la palabra que dice eso. No hay nada más que sustente la vida de un cristiano para que viva santidad, si no es la palabra. Amén. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña todas las cosas que necesitamos para ir al cielo. Hay de nosotros. Amén. Hay de nosotros. Entonces yo pudiera hablar tantas cosas hoy, pero una de las cosas es que nosotros, hermanos, debemos de ser hombres y mujeres sabios y sabias. No hay nada que nos haga más sabios que la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios: el sabio ve el mal y se aparta de él. ¿Por qué? Si yo hago caso a esa palabra, oiga, el sabio ve el mal y se aparta de él. Es aquella persona que cuando ve algo que no es de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, si hay dos personas aquí hablando de un hermano, usted no se mete, usted dice: me aparto mejor. Así es, hermano, la palabra. El sabio ve el mal y se aparta de él. Pero el que es imprudente e insensato o insensata mete la boca en todo, y no debe de ser así.
Cuando nosotros abramos nuestra boca, que no sea una palabra corrompida, sino una palabra que sea de edificación para los que nos oyen. Amén. Aleluya. ¿Dicen amén ustedes o no dicen amén? Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, escuche, el verso que yo le dije de Habacuc, que está en 3:2 de Habacuc, ese hombre así dijo: he oído tu palabra y temí. La gente, hermano, que de verdad oyen la palabra y la guardan en su corazón, porque es otro asunto. El asunto que la Biblia dice que no solo sea oidor yo, olvidadizo, no, sino que sea hacedor de la palabra. O sea, yo no vine a oír como cuando voy hermano, voy a un circo a oír un chabacán, un charlatán, un payaso. No, yo vengo a la casa de oración para oír y guardar la palabra de Dios, para que ella me ayude en mi vida espiritual. Amén. Y yo puedo decirle tantas cosas que habla la Biblia sobre, hermano, la palabra y qué es lo que quiere Dios de nosotros. La palabra dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es palabra de Dios. Amén. Sí. Sí, hermano, es palabra de Dios. Sí. Por eso es que tanto, hermano, que oímos palabra, y si nosotros no la obedecemos, ¿qué pasaría en el día de la venida de Cristo? Yo puedo oír, pero una cosa es que oiga, bueno, la palabra va a sustentar mi vida y la palabra va a hacer cosas maravillosas en mi vida cuando yo la oiga, la crea, la obedezca. Amén. ¿Sí? Porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Mire cómo es. Un hombre enfermo y su jefe llegó a Jesús porque quería sanidad para su enfermo. Era un trabajador. Y sabe que este hombre era un centurión. Le dijo a Jesús: solo di la palabra y mi siervo es sano. Y dice la Biblia que a la hora que dijo esa palabra Jesús, el siervo del centurión fue sano. Porque es la palabra de Dios, cuando la pronunciamos, que tiene poder. Amén. Tiene poder. Y ese poder que tiene la palabra no lo tiene nadie. No. Nosotros somos cristianos y hablamos la palabra, pero el poder que tiene la palabra no lo tengo yo. Yo no puedo sanar a nadie, pero la palabra sí sana. ¿Ah? Sí. La palabra de Dios sí sana, porque Él es ella. Yo puedo orar por un enfermo y si se sana, no soy yo el que lo sanó, es la palabra de Dios. Amén. Mire cómo es. Hay gentes que le tienen más fe al hombre que a la palabra. Sí, le tienen más fe al hombre que a la palabra. O sea, no pueden pronunciar aquella palabra porque no creen que pueden sanarse. ¿Sí? Y yo sé, Dios ha dado dones a los hombres, pero hay momentos que tú tienes que creerle a Dios. Porque si no encuentras un hombre que tenga el don de sanidad, y usted dice: mejor aquí me muero, yo me voy a morir. Imagínese usted, en vez de decir: Señor, yo sé que tú puedes obrar y sanar mi vida. Yo les he dicho, la gente cree más a los hombres que a Dios. Sí.
La gente cree más a los hombres, algunos cristianos creen más a los hombres que a Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos argumentos, todos. ¿Y saben qué decimos? Para eso dejó Dios los hombres, la ciencia de los hombres. Porque, sí, mire, para eso la dejó. Bueno, ¿y para qué dejó la palabra de Dios entonces? Si yo lo pregunto, ¿y la palabra para sanar, para ayudarme, para sanarme, para libertarme? Sí. Pero nosotros tenemos argumentos. Para eso, dice, le dio ciencia al hombre. ¿Qué tal si usted le cree totalmente a Dios? ¿Qué tal si usted le cree a Dios totalmente? Le dice: Dios, yo creo a tu palabra. Antes de ir al médico, mejor voy a ir a ti. Entonces, pero en la mente dice: pero qué tal si me muero, dice. Así dice: pero qué tal si me muero. Entonces tiene que ir al médico por fuerza, que no es pecado, pero tiene que ir. ¿Ah? ¿Qué tal si usted le cree a Dios? ¿Ah? ¿Ustedes creen que cuando el Señor me sacó las piedras del estómago, le creía el doctor? Yo le creía a Dios. ¿Ah? Ustedes ni amén dicen. A ver, ¿dónde están? ¿Ah? Ay, Dios mío, tan débil el cuerpo, igual a yo. Sí. Le pongo dos cosas. Le pongo a usted aquí: esta medicina le va a llegar, literalmente. Tenga mire, estas pastillas son buenísimas. Y le pongo acá yo al otro lado: hermano o hermana, aquí está, aquí dice el Señor que la puede sanar. Mire. ¿A cuál creerá usted más? ¿A estas pastillas o al que dice que lo puede sanar? A las pastillas. Inmediatamente me dije: tráigame un vaso de agua, hermano, que voy a aterrizármela ya. Pero si dijera usted con fe y dice y le cree a Dios y le dice: no, yo creo esta palabra. Lo que pasa es que nosotros decimos, a veces decimos las cosas entre cortado, no sé cómo explicarle, como dudando. Y si me la bebo y no me sano, o si le pido a Dios orando y no me sano, no, pero con esta pastilla sí me voy a sanar. Entonces usted tiene que comprar la pastilla, aunque valga 50 pesos cada pastilla. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Ahora, pero yo le pongo las dos. Hermano, es que tiene que ser un acto de fe. Sí, sí. Sí, un acto de fe. Yo sé que sí, acto de fe, sí. Pero usted tiene que creerle a la palabra. Amén. Yo no quisiera que usted le hiciera creer yo. Yo quisiera que usted naciera de usted. Porque si le hago creer yo, se va a morir más luego. Pero si usted le cree a la palabra, se va a sanar. Sí. Sí. ¿Cuánta oración usted ha hecho por ese dolor que tiene? ¿Cuánta oración ha hecho? No, usted está esperando el pisto para irse al médico. ¿Es eso? Pero ¿cuánto ha orado? Llorando de verdad. No del dolor, sino de que quiere un milagro. ¿Sí? ¿Cuánto? Ahí está el problema. Y yo no, y tampoco impido yo no impido si usted gaste lo que quiere y está bueno, para que venga el culto más bien, porque aunque sea así se va a ir al cielo. Ya se aterriza sus 3 pastillas al día y ya está en el culto.
Y Dios no le tiene, todo el tiempo va a estar enfermo y nunca se va a congregar. Entonces, por lo menos beberse o no beberse las pastillas lo salvan. Usted se salva porque obedezca a la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle eso. Si ocupa mucha decisión en muchas cosas, aleluya, la palabra de Dios es consuelo. Mire cómo dice la Biblia. Miren cómo dice la Biblia en Salmos 119, Salmos 119, 49. Mire cómo dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. 119, 49 de Salmos. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Aleluya. Porque tu dicho me ha vivificado. Mire, la palabra de Dios es consuelo en la aflicción. Acuérdese de la palabra oída cuando usted esté en una aflicción. Amén. En la aflicción, en el problema, acuérdese de las promesas de Dios. Que la Biblia dice: yo estaré contigo y no te dejaré. No te dejaré. Acuérdese. En la aflicción está en la palabra está el consuelo para la aflicción. Cuando tú estás afligido, es la palabra que te va a ayudar. Porque hay aflicciones, no solo por enfermedades. El cuerpo se aflige cuando está enfermo, eso es sí. Pero hay aflicciones, hermano, en nuestra vida espiritual por algunas cosas. Entonces, en esos momentos de aflicción, acuda a Dios. Acuda a Dios. Y Dios tendrá el consuelo, porque la palabra de Dios así lo dice. Amén. Así lo habla la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Isaías 55. Aleluya. Isaías 55, el verso 10. Isaías 55, el verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, así hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. El 11, así será mi palabra que sale ¿de dónde? De mi boca, dice el Señor. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así será. Cuando esta palabra que yo estoy hablando, como sale de la boca de Dios, ¿cómo es que usted no se va a sustentar con ella? Hermano, siga adelante. La palabra de Dios dice, hermano, que no nos detengamos, sigamos adelante. Esfuérzate y sé valiente. Es la palabra de Dios. Es ella. Cuando usted está en una debilidad espiritualmente hablando, vaya a la palabra y acuérdese de lo que usted ha oído, de los dichos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué David decía: y en tu ley meditaré de día y de noche?
¿Sí? Y los que meditan en la palabra, hermano, día y noche, no se apartan de Dios, hermano. Todo aquel que dejó de oír la palabra de Dios, que ya oyó las cosas del mundo, las cosas, hermano, del mundo, va. ¿Sí? Entonces está perdiendo muchas fuerzas. Está perdiendo muchas fuerzas. Dios no quiere que usted deje de oír. ¿Sabe por qué Jesús dijo en el sermón del monte? Allá en el capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todo el tiempo usted tiene que tener, hermanos, hambre de Dios. Aleluya. ¿Verdad que así dice la Biblia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra limpia, la palabra no ensucia, la palabra limpia. La palabra no hace que uno se revuelque en el pecado. La palabra no hace eso. La palabra hace que yo me aparte del pecado. Sí, me aparte del pecado, porque ella es viva y eficaz. Es palabra de Dios. ¿Verdad que se dice bien? Que es palabra viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Así que si usted teme a la palabra, usted está bendecido. Cuando usted teme a la palabra, hermano, como dijo Habacuc: he oído, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Entonces usted está bendecido. Usted no va a caer en el pecado. ¿Sabe por qué muchos están aparte de Dios hoy? Porque dejaron de temer a la palabra. Y la palabra se teme, hermano. ¿Saben por qué? Porque ella es la que me ha hecho conocer a Jesús. Es por la palabra que conozco a Cristo. Porque nadie ha visto a Jesús. Pero por la palabra nosotros conocemos a Jesús. Sabemos quién es Jesús. Sí, hasta donde nosotros sabemos de la Biblia, sabemos quién es Jesús. ¿Sabe? La palabra de Dios que está en nosotros no nos hace pecar, ni así estemos a solas. No, ni así estemos solos. Hay gente, hermano, que solo hace cosas horribles. Andan en el pecado cuando están solos, solas. No, el que tiene temor de Dios, esté con quien esté, o esté solo o esté sola, no busca hacer el pecado, porque teme a la palabra. Amén. Y todos los que temen a la palabra serán salvos. Sí, a la palabra de Dios. Por eso yo le digo en esta preciosa hora: temamos a la palabra. Cuando usted vive mal, tanto en su casa, no teme a la palabra, porque la palabra de Dios dice que vivamos en paz con todos. En la casa paz, en el trabajo paz, con quien sea paz. Vivamos la palabra, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Así es que esta tarde, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú nos has dado la oportunidad, Dios, y el privilegio, Padre, de haber estado, Padre, en este culto. Gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad, Señor. Muchas gracias, Cristo. Eres Dios bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Oramos, Dios, por cada hermano, por cada hermana. Aquellos que están por Facebook, Dios, oramos por ellos. Oramos por ellas. Oramos por este pueblo congregado. Oramos por los hermanos que aún trabajando están escuchando tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pido, Padre, que les bendigas, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendíganos, Dios. Guárdanos, Dios, donde vayamos este día.
allá donde voy a ir a predicar, Dios, a las 4 de la tarde. Guárdame, Padre, en el nombre de Jesús, con mi hermano Kevin, con mi hermana Jessica. Padre amado, vamos, Padre, a predicar tu palabra. Señor, guárdanos en el vehículo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Señor, nos vamos a ir de este lugar, pero no de tu presencia. Amén. Amén.